El título para hoy día es Un niño nos es nacido. Entonces muchas veces nosotros pensamos a veces en los ángeles, pero hay un texto que está mucho más antes que Lucas y está en Isaías. Isaías más o menos es del siglo 8 antes de Cristo, vale, 700 años y picos antes del nacimiento de Jesús. Isaías, él se le caracteriza por ser un profeta con una capacidad de escritura muy elegante. Él es un poeta escribiendo, y lo vamos a ver justamente en el texto de hoy, cómo él escribe. Ahora, no cabe duda de que el nacimiento de Jesús se celebra en muchas naciones. Podríamos decir fácilmente que el 50% del mundo celebra o reconoce el nacimiento de Jesús en estas fechas. Aunque nadie, absolutamente nadie, sabe cuándo nació el Señor Jesús. Y la pregunta es ¿por qué? Porque antiguamente los nacimientos no eran registrados el día que nacías. ¿Cómo y dónde nacían las personas? Hace 2000 años, hace 1000 años, en sus casas. Ahí nacían. Entonces, ¿cómo sabías tú que alguien ha nacido? Porque lo escuchaban llorar a los bebés, empezaban a sacarlo al niño. ¡Ah, qué bonito bebé! Pero no se registraba eso. Entonces, los niños eran reconocidos por el niño Javier, el hijo de María, el niño Jorge, el hijo de Alberto. Entonces, esa es la manera, no había apellidos. Por esa razón, al Señor Jesús se le conoce como Jesús, el hijo del carpintero. No tiene apellido. O Jesús de Nazaret, donde él había crecido. Esa era la costumbre. Pero ahora ya es diferente. Ahora ya tenemos nosotros fecha y lugar donde nació. ¿Por qué? Porque ahora tenemos los hospitales que registran esa información. Antes no. Así que intentar decir, mira, no tenemos nosotros la fecha exacta donde el Señor Jesús nació y por eso la Biblia pues no es creíble. Yo creo que es un poco ingenuo tratar de argumentar esa postura acerca del nacimiento de Jesús. O decir, Jesús no nació en diciembre, es cierto, pero tampoco Jesús nació en septiembre, ni tampoco Jesús nació en mayo, porque no se puede. No, pero podemos suponer, bueno, podemos suponer todo, pero nadie puede decir exactamente cuándo nació el Señor Jesús, porque nadie, no había esa información. Entonces, así como ahora sabemos que alguien tiene malestares, una mujer tiene malestares, náuseas y todo eso, y va al médico y le dice, uy, usted está embarazada. ¿Ah, sí? ¿Y de cuánto? Bueno, pues de 5, 6, 7 semanas o de 8 semanas. De 8 semanas. Entonces usted más o menos va a dar la primera semana pues de marzo, dará a luz. Ok, entonces ya tenemos, ¿no? Ahora, el Señor Jesús también fue anunciado. No fue anunciado 7 o 8 meses antes. El Señor Jesús fue anunciado más de 700 años antes de que Él naciera. ¿Por quién? Por el profeta Isaías. Entonces vamos a leer Isaías capítulo 9, versículos del 1 al 6. Y aquí vamos a descubrir nosotros justamente esa parte poética del profeta Isaías. A ver, acompáñenme. Dice, pero no habrá más logradez, o sea, melancolía, tristeza, para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra, de muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, y se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros, y la vara de su opresor como la batalla de Madián. Porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla, y el manto revolcado en sangre serán para quemar, combustible para el fuego. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Muy bien, aquí obviamente el versículo 6 es el versículo que está hablando acerca del nacimiento del Señor Jesús. Y la palabra que empieza en el versículo 6 es la palabra ¿por qué?
O sea, esta palabra porque es una palabra adverbial. ¿Y qué significa una palabra adverbial? Una palabra que de alguna forma está conectando dos estructuras. En este caso, esta palabra describe una estructura de causa-efecto. Causa-efecto. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra pero. Pero describe una relación de dos estructuras donde hay cierta oposición, cierta disconformidad. Voy a la iglesia, pero no quiero verte. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay dos estructuras donde una pues es de una forma agradable y la otra demuestra cierto pesar. En este caso, esta palabra porque es una palabra que está uniendo dos estructuras donde hay una causa y un efecto. Ahora, si nosotros leemos los primeros 5 versículos, vamos a describir que estos 5 versículos describen varias cosas que le está pasando a la nación. Los primeros 5 versículos describen el efecto. ¿Y cuál es? Dice que este pueblo tenía una melancolía, estaba en tristeza. Y la pregunta es ¿por qué? Porque Dios lo había castigado. Ellos habían hecho lo que han querido, se habían mofado de Dios y tantas cosas terribles que habían hecho sabiéndolo. Dios no es injusto. Dice que Dios pasa por alto el pecado de las personas cuando no saben. Pero una vez que saben, ya no. Y si hacemos sabiendo, dice que la aplicación es doble. O sea, lo que el Señor nos va a dar por saber es doble. Y algunos dicen, entonces, por eso no quiero saber. Pues peor todavía, porque te pierdes la bendición de Dios. Porque cuando tú dices, no quiero saber, el Señor le dice, pues ya está dado como que sabes. Es tu problema si no quieres saber. Porque ahora ya sabes que deberías saber. Muy bien. Entonces, este pueblo que andaba en tinieblas no solamente en melancolía, no solamente en el dolor, en la tristeza, sino también en tinieblas. Pero además de eso, él va a andar en sombra de muerte. 3 cosas que tenía este pueblo. La tristeza profunda, la melancolía, la otra era la sombra de muerte y la otra era la oscuridad en que estaban metidos. Ahora, pero no solamente queda en el aspecto negativo, sino de pronto dice, y una gran luz vio este pueblo que andaba en tinieblas. Pero no solamente la luz vio, sino también la alegría vino a este pueblo y de este pueblo las naciones se alegraron con ellos. Y vida les vino. Entonces, cuando uno empieza a leer estos primeros 5 versículos, uno se da cuenta que hay un estado inicial en cómo las personas se encontraban. Y de pronto, ese estado inicial cambia. De un estado de tristeza, de pobreza, de caos, de pronto empieza a haber alegría, gozo, perspectiva de futuro, vida. Y el versículo 6, y ahí viene la causa, nos describe cómo va a ser. Entonces nosotros, cuando empezamos a leer los primeros 5 versículos, vamos a ver que Dios va a cambiar la vida de la gente. Dios va a cambiar la vida del pueblo. Y la pregunta es, ¿cómo lo va a hacer? Entonces el versículo 6 nos dice el cómo. Los primeros 5 versículos es el efecto y el versículo 6 es la causa. ¿Vale? Entonces nosotros vamos a leer el versículo 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, lo primero que va a decir es que un niño nos ha nacido. Y aquí está describiendo la encarnación de Dios. Sí, Dios, ese Dios admirable, Padre eterno, Dios poderoso, príncipe de paz, viene y se hace un niño. Y esa transformación de Dios se llama lo que nosotros conocemos como la encarnación. No la reencarnación, sino la encarnación. Dios haciéndose hombre. Y no es novedad, por ejemplo, que alguien diga que van a nacer un niño en una nación. O sea, ¿cuántos niños nacen en una nación? Y la pregunta es ¿por qué el profeta hace énfasis en el nacimiento de un niño? Porque este niño tiene características
muy, muy especiales. En primer lugar, se le describe como el admirable consejero. O sea, este es el consejero por excelencia. ¿Quién de nosotros no tiene problemas? ¿Quién de nosotros no tiene dificultades? ¿Quién de nosotros no tiene interrogantes? Señor, ¿qué hago en este problema? ¿Cómo lo resuelvo? Tengo tantos problemas que no sé por dónde empezar. Y se le reconoce aquí a Jesús como el admirable consejero. ¿Y cómo Dios nos aconseja? Uno dice, pero Dios está en el cielo, ¿cómo me va a aconsejar a mí? ¿Sabes cómo te aconseja? Empieza a leer su palabra y tú vas a escuchar el consejo directo de Dios. Empiézalo. Dice en Hebreos que la palabra de Dios tiene el poder para escudriñar nuestros pensamientos, nuestras intenciones, o sea, los sentimientos. Él nos escudriña. ¿Qué significa eso? Que nos pasa por el fuego y nos hace ver qué realmente es bueno y qué es malo en nuestro corazón, en nuestra mente. Así que si tú quieres decir, mira, ¿sabes qué, Señor? Tengo problemas con... Vas a dar cuenta que no es así. Dios te va a decir, tú eres el problema. Tú eres el problema. Uy, Señor, sí, me doy cuenta que yo soy el problema. Por supuesto, porque Él es admirable consejero. Ahora, tú dices, sí, pero ¿cómo Dios resuelve mis problemas que en la Biblia no están? Santiago 1:5 dice, si alguien está falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él nos dará abundantemente y sin reproche. Así que si tú no sabes cómo resolver un problema de la vida diaria, pídele a Dios, Señor, dame sabiduría, dámela, Señor. Y el Señor te va a dar poca sabiduría, no, te va a dar abundante sabiduría. ¿Te das cuenta? Yo he estado enfermo hace 10 días, pues el azúcar se me subió porque, bueno, fue el cumpleaños de Jonathan y compramos una torta pues el sábado, otra torta el domingo aquí, otra torta el día martes en su cumpleaños, así que, y estaban tan ricas que yo me las comía. Aparte de eso hicimos un cabrito en casa que duró 3 días, así que 3 días comiendo cabrito y mi cerebro, mi cuerpo petó, así es. Cualquier cosa que comía, mi cerebro empezaba a bombear como un corazón. Mis manos empezaban a hinchar, mis pies también. ¿Qué pasó? El azúcar en mi sangre, la presión se subió. ¿Qué hacer? Señor, ¿qué hago, Dios? Mi corazón empezaba a molestarme ya. Gracias a Dios, ahora ya puedo dormir, ya no me levanto para ir al baño. Y ayer, pues, unos amigos nos invitaron por cumpleaños, fuimos y comí, obviamente no comí la tarta y dormí bien. Dije, Señor, ya mi cuerpo está estable, ya no estoy tan mal como estaba hace 10 días. El Señor nos da sabiduría y sin medicamento. Sin medicamento. Gloria a Dios. ¿Tú tienes algún problema? Pues mira, tienes al admirable consejero. Sí. Y pídele a Dios. Tienes la tremenda bendición de pedirlo. Ahora, si no pides, nunca vas a recibir. Pide el consejo oportuno a aquel que lo tiene. Pero no solamente Él es el admirable consejero, sino Él es el Dios todopoderoso. En Juan 1:1 nosotros vemos, dice en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? Si tú lees Juan 1:14, el verbo es Jesucristo, Dios hecho hombre. Ahora, muchos piensan y dicen que Jesús es un Dios de menor rango. En primer rango está el Padre, en segundo rango está el Hijo. ¿Quiénes enseñan eso? Los testigos de Jehová y los mormones. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que este niño que nos va a nacer es ¿quién? Dios Todopoderoso. Él es Dios. Si tú lees Filipenses 2:5, dice que haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Él, antes de que venga, Él ya era Dios. Y Él tenía todo el poder. Obviamente, cuando Él viene y se hace hombre, Él se somete a la naturaleza humana. Y por eso vemos
en esa condición de hombre, Él ora al Padre. Porque la pregunta está, ¿cómo es que si es Dios todopoderoso, Él ora al Padre? Claro, ora al Padre en esa condición de ser humano. Pero antes de que Él venga, Él hablaba con el Padre de tú a tú. Porque es Dios todopoderoso. Entonces nosotros vemos que en Mateo 28, 18 también dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pero ¿quién está hablando? Jesús como hombre. Pero antes ya Él era Dios. Por eso cuando Él muere en la cruz y es resucitado, Él nuevamente vuelve. ¿A dónde? A donde estaba antes, a la diestra del Padre. Con toda autoridad, con todo poder, porque Él es Dios. Pero aparte de eso, dice que es Padre eterno, porque Él es la imagen del Dios viviente. Uno de sus discípulos, Felipe, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, ¿tanto tiempo, Felipe? ¿Y no ves que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque nosotros podemos conocer a través del Hijo al Padre. Nadie, absolutamente nadie, puede conocer al Padre si no primero no conoce al Hijo. Si tú quieres conocer al Padre, tienes necesariamente que conocer al Hijo. Por eso que el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿El camino a quién? El camino al Padre, el Señor Jesús. Y finalmente, hablando de su deidad, dice que Él es el príncipe de paz. Jesús vino a hacer la paz. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. Dice que antes éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Pero ahora Cristo Jesús viene y muere todas nuestras maldades, todos nuestros pecados, haciendo la paz con Dios. Por eso cuando el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Y qué es esa paz que el Señor Jesús da? La paz con Dios. Y esa paz con Dios nos permite acercarnos a la presencia de Dios. Habíamos cantado, ¿no? Que si nos acercamos a la presencia de Dios, el Padre nos espera con los brazos abiertos. Y la pregunta es ¿por qué? Por medio de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y Él es el príncipe de paz. Vino a hacer la paz entre judíos y gentiles. Vino a hacer la paz entre cónyuges. Hermanos, es fácil casarse, ¿no? Cuando una pareja dice, pastor, me quiero casar. Gloria a Dios. Pero después que se casan, después que pasan 5 años, empiezan a sacar las garras, ¿no? La indiferencia, el maltrato, las miradas y todo eso. Pero el Señor Jesús vino, ¿para qué? Para traer paz. Para traer paz. Pero no solamente entre los cónyuges, no, también entre padres e hijos. Cuando los niños están pequeños, que son una maravilla, son tiernos, cariñosos, quieren abrazarte, no te quieren dejar estar solo. Pero cuando ya se hacen adolescentes, parece que nosotros apestáramos. No me topes, no me beses. Mi esposa sufre con mis hijos. Y Él también, el Señor Jesús vino para traer paz entre los padres y los hijos con los padres. Y también con los familiares. A veces peleamos por tonterías, por un pedazo de herencia, peleamos y nos hacemos enemigos de nuestros hermanos, de sangre. Pues para eso también vino, para traer paz. Si tú estás peleándote por una pequeña herencia, yo te digo, estás perdiendo tu tiempo. ¿Sabes por qué? Porque el Padre tiene una herencia mucho más grande que la que tu Padre terrenal o tu Madre terrenal te puede dejar en esta tierra. Sí. Yo no sé cuántos de ustedes son conscientes de esa herencia preciosa que el Padre nos tiene. El Señor Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla minan. ¿Qué significa eso? Que posiblemente tú puedas tener, mira, $50,000 ahora, o 50,000 libras. Y dices, yo mañana tendré 100,000. Ya, ok, posiblemente. Pero te vas a dar cuenta cuando llegues a los 70 años que nada de eso te va a servir. Has trabajado para nada, porque has trabajado, como diría, ¿no? Perdón, los chinitos, has trabajado como chino. Pero no lo gozas. Por eso no te afanes por el día de mañana. Aprende a poner a Dios en el primer lugar de tu vida. Y el Señor tiene una herencia mucho más grande que la que tú puedas tener en esta tierra. ¿Pero quién hace eso?
el príncipe de paz, el Señor Jesús. Ahora, pero hay otra frase que está: un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Ahora, esta expresión es muy importante porque tiene que ver con la muerte de Jesús. Y tú dices, ¿qué? ¿Cómo relaciona, pastor, un hijo nos es dado con la muerte de Jesús? Pero mira, lo vamos a ver. Yo quisiera que leas Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién dio? El Padre dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea. ¿Qué cosa cree? Que Él murió en la cruz. ¿Quieres otro pasaje? Lucas 24:7, diciendo que el Hijo del Hombre debería ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado al tercer día. ¿Quién lo entregaría? Jesús dice: a mí nadie me quita la vida, yo la doy, porque así el Padre me mandó. Jesús entregando su vida por obediencia al Padre. ¿Qué le dijo el Padre? Anda y entrega tu vida. Pon tu vida en la mano de los pecadores para que ellos te crucifiquen. Por eso un hijo nos es dado, tiene que ver con la muerte de Jesús. Entonces, ese cambio, esa transformación de las tinieblas a la luz, de la melancolía a la tristeza a la alegría, de la muerte a la vida, ¿quién lo va a hacer? Dios. ¿Cómo? Por medio de su Hijo, a quien Él enviaría. Y en este caso, para morir en la cruz. Ahora, nosotros, ¿cómo debemos creer en Jesús para poder recibir tan tremenda bendición de que Jesús dio su vida para pagar la condena por mis pecados y por tus pecados? Hay una gran diferencia en decir Jesús murió en la cruz por los pecados de la humanidad, a decir Jesús murió por mis pecados. ¿Por qué razón? Porque cuando tú dices Jesús murió por mis pecados, tú estás reconociendo que eres una persona que ha pecado delante de Dios. Ahora, muchos de nosotros pues no nos creemos tan pecadores y decimos, pero yo no soy tan pecador, yo no soy tan malo. Pero el Señor Jesús dice, sí, por eso yo he venido. Y dices, no he matado a nadie, no le he robado a nadie nada. Si nosotros estuviéramos ahora delante del juicio de Dios, ¿qué cosa haría el Señor? Sacaría todos nuestros pensamientos y verías tú la cantidad de porquería que hay en nuestros pensamientos. ¿Qué vería más? Las motivaciones de nuestro corazón. Cuánta envidia hay en nuestro corazón. Y Él lo vería. Y tú dirías, uy, bueno, sí es cierto. Y por eso también eres condenado. El Señor Jesús dice, aquel que ve a una mujer y la codicia en su corazón, ya es condenado por adulterio. Obviamente, si nosotros lo aplicamos para las mujeres, si una mujer mira a un hombre y lo codicia en su corazón, también se le aplica la misma pena. Es acusada de adulterio. Entonces, cuando tú reconoces tus pecados, tu amargura, tu ira, ¿cuántos de nosotros no hemos dicho a alguien tonto? Y dice, aquel que le dice a alguien tonto, se le acusa de muerte, de asesinato, porque ha matado a su hermano. O sea, aquellos que hacen bullying, que le gusta mofarse de la gente, reírse de la gente, están bajo juicio de Dios. Claro, no lo saben, no lo consideran, pero el Señor lo ha dicho. Por eso nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, hijo, no te burles, no hables mal de nadie, por tu bien, hijo mío. Ahora, Micalee ya aprendió un poco, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ya lo empiezo a citar, pero después de cuántas veces le hemos dicho, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de largos días. Y él, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y bueno, ahora ya empieza a citarlo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y ¡pum! Cierra su boca, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Se dan cuenta? Porque el Señor ha dicho, mi palabra no volverá vacía. Entonces, cuando tú reconoces que has pecado delante de Dios, tú vas a empezar a sentir el peso del pecado. Sí. Nadie que le detectan y le dicen, Señor, usted tiene cáncer y tiene 2 semanas de vida. ¿Cómo crees que se sentiría una persona que ha recibido la noticia de que tiene cáncer y en 2 semanas muere? ¿Cómo crees? Deprimido, triste, se siente en oscuridad totalmente, que la muerte está cerca.
Pero si cree en Jesús, cambia. Pero nadie que diga que ha recibido esta mala noticia va a ir por la vida contento y brincando. Hasta el último instante de su vida va a pedir que sea sanado. Entonces, cuando nosotros reconocemos nuestra condición espiritual, que hemos pecado delante de Dios, vamos a buscar recién a un Salvador. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y ahí vamos a reconocer a Jesús como el Salvador de nuestras vidas. Como que Él ha muerto por mis pecados. No por el pecado de la humanidad, sino por mis pecados. Entonces, cuando tú reconoces eso, tú recibes el don. ¿De qué? De la salvación. El don del perdón. Es la única manera. No hay otra manera. Tú no vas a recibir el don de la bendición. Tú no vas a recibir el don de la vida eterna. Tú no vas a recibir el don del nuevo nacimiento porque vienes acá y le dices, Señor, yo necesito trabajo. Sí, el Señor te puede dar el trabajo. Y tú dices, mira, el Señor ha contestado mi oración. Dios me ha dado trabajo. Soy hijo de Dios. No. Dios ha tenido misericordia de ti, que es diferente. Pero no te ha librado de la condenación. Tú tienes que reconocer a Jesucristo como el Salvador de tu vida y arrepentirte de tus pecados. ¿Y qué significa arrepentirse de los pecados? Déjalo. Tienes que renunciar a tus pecados. Pero te gusta hablar de la gente. El Señor dice, tienes que renunciar, tienes que arrepentirte. Pero te gusta mentir. Tienes que dejar eso. Tienes que dejarlo. ¿Te gusta, pues, aprovecharse de otros? Tienes que dejarlo. Eres muy inteligente que engañas a la gente fácilmente con mucha astucia. Deja esa manera de vivir. Ese significa arrepentimiento. Entonces, cuando tú te arrepientes, cuando tú reconoces que Jesucristo ha muerto por tus pecados y tú le pides, Señor, sálvame, el Señor te va a salvar. ¿Y qué va a hacer Él? Te va a dar la paz con Dios. Tus pecados te son perdonados. Eres hecho hijo de Dios. Y para eso Él vino el Señor Jesús. Si tú crees esto, entonces ya no tendrás condenación. Ya no tendrás más tristeza. Ya no vivirás en tinieblas. Ya no verás la muerte como una amenaza, sino será todo lo contrario. Vivirás en el gozo de Dios, en la alegría de Dios, aún en medio de los problemas. Vivirás tú en la luz. Antes vivías en la oscuridad. Y vivirás también en la esperanza de vida, aunque sepas que vas a morir. Pero hay un tercer punto que dice, y la soberanía reposará sobre sus hombros, que tiene que ver con el reinado de Jesús por toda la eternidad. Ahora, ¿cómo es que va a reinar si fue crucificado? ¿Por qué? Porque Él iba a resucitar de los muertos. Él se iba a levantar de los muertos. Pero tú puedes decir, pero mira Lázaro. Lázaro también, él fue resucitado. Sí, pero Lázaro no se levantó por sí mismo. El Señor Jesús sí se levantó. Lázaro fue levantado por el poder de Cristo y eso hace la diferencia. Y así como el Señor Jesús levantó a Lázaro, el Señor Jesús va a levantar a todos aquellos que en Él han creído. Si tú realmente te has arrepentido de tus pecados, si tú has reconocido que Cristo murió en la cruz por tus pecados, si tú has reconocido que Él es tu Señor y tu Salvador y tú has decidido de seguirle, entonces el Señor, cuando llegue el día del Señor, Él te va a hacer resucitar para vida. En ese momento todos van a resucitar, pero unos para vida y otros para muerte. ¿Qué significa muerte? Separación. Para vivir separados de Dios eternamente en el lago de fuego y azufre, donde es ahí el llorar y el crujir de dientes. No sé si alguien ha experimentado un dolor de dientes, ¿no? Ahora pues es fácil, ¿no? Te tomas una pastilla y ya está. Y te pasa y te vas al médico, te hace algo o te quita el diente y ya está. Un desinflamante para el dolor y ya está. En 2 o 3 días ya no tienes dolor. Pero antes, cuando no había nada de eso, un dolor de muela era un dolor de muela que la cabeza iba a explotar. Entonces imagínate cómo será ese día cuando las personas sean lanzadas al infierno. ¿Por qué? Por haber rechazado el gran amor de Dios. Cristo vino a morir en la cruz por amor, no para condenación, sino por amor. Él fue condenado en la cruz, tomó nuestro lugar, el tuyo y el mío. Ahora, si tú crees esto, mira lo que dice en Romanos 10:9, que si confesamos con tu boca
Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. O sea, tienes que creer en tu corazón, tienes que tener la convicción de que eso es así y tienes que confesarlo con tu boca. Cuando se dan las dos cosas, tú recibes el don de la salvación. Pero si solamente se da una, ¿qué significa? Lo confiesas con tu boca, pero no lo crees en tu corazón, por más que lo confieses 1000 veces, no hay salvación. Tienes que creerlo en tu corazón. Pero si tú lo crees en tu corazón y no lo confiesas, pues tampoco, porque tienes que confesarlo. Así dice la Biblia. Cuando tú te enfrentas con los demonios, no creas que porque lo piensas, el demonio se va a ir. El demonio se va cuando tú lo confiesas. Y le dices, vete, Satanás, y él se va. Pero cuando él se va, cuando tú crees en tu corazón de que Cristo lo venció. Pero si tú no lo crees, el diablo se va a reír de ti. Y te va a decir, salte porque ahorita te destruyo. Sí. Entonces es importante que tú creas en tu corazón y confieses con tu boca la fe en Cristo. Entonces Él va a reinar eternamente por los siglos de los siglos. Así es, Él es el Rey. Y las naciones lo confesarán. Ahora tú dirás, pero la mayoría de la gente no cree en Jesús. Claro, cuando tú conversas con alguien, sobre todo aquí en UK, que la gente tiene conocimiento del cristianismo, dicen, mira, 2000 años han pasado y Cristo no viene. Pues yo te voy a leer aquí un pasaje de 2 de Pedro 3:9. Hace 2000 años, mira lo que dijo Pedro, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor tarda? Porque quiere que te arrepientas. Pero este evangelio será predicado en todo el mundo y vendrá el fin. Así es. A través de los medios sociales el evangelio está que llega a lugares nunca antes inimaginados. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Estás preparado tú? ¿Qué pasaría si el Señor viene y te dice, hoy se acabó tu tiempo en esta tierra? Tú dirás, pero soy joven todavía. Sí, puedes ser joven, pero el día llega, así seas joven, seas adulto, seas un anciano. Estés sano, estés enfermo. El día te llega. La pregunta, ¿estás preparado para dejar esta tierra? ¿Qué va a pasar cuando el día que... Sé sincero contigo. Sé sincero. ¿Qué pasa si hoy día mueres? Sé sincero. ¿Crees que has recibido ya el don de la salvación? ¿Crees que el Espíritu de Dios mora en ti? ¿Crees que tus pecados han sido perdonados totalmente? ¿O no? Si no tienes esa seguridad, yo te diría que hables con Dios. Le digas, Señor, yo quiero creer en ti. Dame esa seguridad. Porque esa seguridad solamente te lo puede dar Dios por medio de su Espíritu. Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero si tú no le pides, nunca va a pasar eso. Pídeselo y Él empezará a hacer su obra en ti. Ahora, yo quisiera mostrarte ahí un mosaico en el año 2005. ¿Vale? En el norte de Israel apareció un mosaico. ¿Qué es un mosaico? Es una obra artística. Ahí está. Que puede ser hecha de diferentes materiales. De piedra, de cerámica, de vidrio, lo que sea. Pero la cosa es que en este mosaico que se descubrió en el 2005 al norte de Israel, data del año 230 después de Cristo. El concilio de Nicea, donde algunos, quién sabe, han escuchado por ahí sobre que Constantino vino y levantó la Iglesia Católica y aquí pues se enseñaron muchas doctrinas falsas que después ya nosotros lo hemos abrazado y todo eso. Una de ellas es que Cristo es Dios. Y sobre todo los testigos de Jehová señalan ese evento para decir, mira, aquí se enseñó que Cristo era Dios, antes no era. Pero en este mosaico del año 230, y esto está en el Museo de la Biblia en Washington, D.C., que justamente este año, en julio y agosto, se abrió y se mostró esta arqueología. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Mira, dice, Aquectus era el nombre de una mujer. Dice, la amante de Dios ha ofrecido una mesa a Jesucristo como un memorial. O sea, esta mujer mandó a hacer este mosaico.
como símbolo de adoración a Dios. ¿Y qué cosa dice? Dice, amante de Dios que ha ofrecido una mesa a Jesucristo, Dios. O sea, antes de que aparezca el concilio de Nicea, Jesucristo era enseñado, era predicado que es Dios. Y no es que recién aparece en el siglo IV, como dicen los testigos de Jehová. No. Así que aquí tú tienes, esta es una información reciente. ¿Eh? Es el pan recién salido del horno. Así que tú entra a internet, busca eso y puedes escuchar. Y tú le dices, mira, ve, acá hay algo. Si conoces a algún amigo, familiar que es testigo de Jehová, le puedes decir, mira, acá tengo una información, quién sabe, te puede interesar. Ahora, es fundamental que a lo largo de la historia muchos se han opuesto al Señor Jesús. Algunos dicen que fue un hombre débil porque murió en la cruz. No, Jesús no fue débil. Él dio su vida. Él entregó su vida. Dice, nadie me la quita, yo la doy. Otros han querido inventarse de que Jesús era un subversivo y que su plan fracasó. No. Él no vino para pelearse contra el César. Él vino a dar su vida por tus pecados y por los míos. Yo quisiera terminar con estas palabras. Dice que la palabra de Dios es eterna y no cambia. Así que esta misma promesa que Isaías dio para la gente del siglo VIII a.C., esta misma promesa que la gente empezó a compartirla cuando Jesús vino, esta misma promesa es para ti. Jesús ha nacido, el Salvador ha nacido y ha venido para darte vida. Yo te pregunto a ti, ¿tienes la vida que Jesús ha prometido? ¿Vives en la melancolía, en la tristeza, en la desesperanza? ¿O vives tú en la alegría, en el gozo de Dios? ¿Vives en la oscuridad? ¿O vives en la luz de Cristo? ¿Piensas que cuando venga la muerte te da terror hablar de eso? ¿O sencillamente crees que aquí todo termina? No. El Señor Jesús ha dicho que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. O sea, la resurrección es una promesa de Dios. El Señor Jesús dijo, todo aquel que no es conmigo es contra mí. Así que tú no puedes estar en una posición de decir, bueno, yo no soy tan cristiano, pero tampoco me opongo al cristianismo. No hay una tercera posición. ¿Eres de Cristo o no eres de Cristo? ¿Eres de Cristo o no eres? Tú podrás decir, pero yo vengo, mi mamá es cristiana, mi papá es cristiano. Eso no importa. ¿Eres o no eres? No hay un tercer grupo. El que no es conmigo es contra mí. Finalmente, un niño nos ha nacido. Este niño puede cambiar tu vida. Este niño se ha hecho hombre y murió en la cruz. Y puede transformar tu vida. La melancolía, la tristeza, la depresión, la puede cambiar en alegría. Tus tinieblas, la luz de Cristo puede alumbrarlas. Y puede darte la vida, la esperanza de vida, que te hace vivir de otra manera en esta vida. Oremos.